Buenas noches. La guerra cobró hoy otras 7 vidas. Las víctimas eran soldados que entraron en combate con guerrilleros de las FARC en el Caquetá. Los uniformados lanzaron una operación contra guerrilleros del bloque sur de las FARC que, según el ejército, planeaban un ataque contra una población del Caquetá. En los enfrentamientos, otros 5 militares resultaron heridos. Carlos Barragán nos tiene detalles de ese golpe sufrido por el Ejército Nacional. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Alfredo? El objetivo era el corregimiento de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, en el departamento del Caquetá. El bloque sur, a mando de alias El Paisa, tenía por objetivo llegar hasta este municipio y golpear una estructura del ejército que custodiaba a la población civil. Murieron 7 uniformados, como usted lo ha señalado, y las operaciones aéreas que salen en este momento desde a pie busca precisamente alias El Paisa y por lo menos 3 estructuras de las FARC que iban a atacar el municipio del Caquetá. En estas ambulancias fueron trasladados hasta la clínica Mediláser de Florencia los 5 militares heridos durante combates con las FARC en San Antonio de Getuchá, una inspección del municipio de Milán, donde también murieron 7 soldados. Las tropas habían sido enviadas a la zona para contener un ataque detectado por la inteligencia militar. Por tal motivo se lanzó una operación en lo profundo de las entrañas del bloque sur, con el propósito de proteger a nuestra población civil de San Antonio de Getuchá, presentándose combates con el grueso de la estructura terrorista. El fuerte combate, según el general Emiro José Barrios, comandante de la 12ª Brigada, también dejó varios muertos de la guerrilla. Por informaciones de inteligencia se tiene conocimiento que el bloque sur está evacuando un número indeterminado de terroristas muertos y heridos. Tropas del ejército mantienen la ofensiva en la zona con apoyo de la Fuerza Aérea. Alias El Paisa, el mismo que asesinó hace un par de años al gobernador del departamento del Caquetá, está detrás de este ataque, según la inteligencia del ejército. Carlos Barragán, Rosso Noticias, Caracol. Carlos, y ya está lista la operación que traerá a la libertad a 2 policías secuestrados por las FARC en el Valle del Cauca. Mientras tanto, la anunciada liberación de los contratistas secuestrados por el ELN sigue sin darse. Tenemos reportes desde los lugares donde se están desarrollando estas noticias y vamos primero a Cali con nuestro periodista Eduardo Manzano, que tiene todos los detalles del dispositivo que permitirá la libertad de los policías. Eduardo. María Lucía, buenas noches. Acaba de terminar una reunión entre un delegado de colombianos y colombianas por la paz, Javier Cuadros, que vino en reemplazo de Piedad Córdoba, quien llegará esta noche hacia las 9 a la capital del Valle del Cauca. Él estuvo reunido aquí en el Comité Internacional de la Cruz Roja con las delegadas de esta institución. El operativo arrancará muy temprano mañana, será por tierra y se desplazarán 7 personas en esta comisión que va a recibir inicialmente a los 2 policías secuestrados el 25 de enero aquí en el departamento del Valle del Cauca. La jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cali, Maris Limoner, reveló que el operativo de liberación de los 2 policías comenzará en las próximas horas en esta ciudad. El desplazamiento está previsto por tierra. Sí. ¿A qué hora se inicia el operativo? Todavía no lo sé, dependerá mucho también del lugar, de la proximidad, pero pienso temprano mañana. ¿Saben algo de las condiciones de los 2 policías? De lo que sabemos, son en buenas condiciones, no son heridos, pero no sé más. Aseguró que a esta hora ya se paralizaron las operaciones militares en límites de Valle y Cauca. Está previsto así, sí, según el protocolo, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Entre tanto, en Palmira, Bogotá, Tolima y Caldas, donde permanecen los familiares de los patrulleros Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Yate, crece la expectativa. No, pues con esta pesadilla uno, si duerme un minuto y se despierta 5, es mucho. ¿Están contentos ahora? Sí, pues entre misma tristeza con felicidad, porque la felicidad completa es cuando ya lo tengamos en la casa. La delegación que partirá desde Cali estará compuesta por 7 personas, 2 de ellas de colombianos y colombianas por la paz, que se desplazarán en 2 vehículos del CICR. La liberación se realizará según la información que ha entregado el Comité Internacional de la Cruz Roja en la zona montañosa en límites de los departamentos de Valle y Cauca. Esa es la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, y Noticias Caracol ya está en un punto de las montañas del Cauca, donde las FARC liberarán a los 2 policías que tienen en su poder. Carlos Gutiérrez, situación a esta hora, cuéntenos.
Jorge Alfredo, buenas noches. Varios aspectos han transcurrido durante las últimas horas. El primero de ellos es que a las 6 de la tarde se suspendieron todo tipo de operaciones militares en esta zona. Le estoy hablando de los límites de los departamentos de Valle y Cauca, donde posiblemente sean liberados estos dos integrantes de la fuerza pública secuestrados en el Valle del Cauca. Otro punto es que hace algunas horas aterrizó en una base militar de la zona un helicóptero que será utilizado, si es necesario, para trasladar de este punto a Cali o a otro sector del país a los dos uniformados. Y otro punto tiene que ver que mañana el viceministro de Defensa estará en esta zona haciendo el acompañamiento permanente a este proceso. Entre tanto, hay expectativa entre los habitantes de varias localidades asentadas en Valle y Cauca por el tema de la liberación de estos uniformados. Aseguran muchos de ellos que desconocen que este tipo de maniobra se vaya a realizar en sus territorios. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de este proceso de liberación. En montañas del departamento del Cauca y Valle, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, y en el sur de Bolívar han pasado casi 24 horas desde que el ELN anunció la liberación de 5 secuestrados y estos aún no recobran su libertad. Entre los liberados estarían 2 peruanos y 3 colombianos. En vivo desde Cartagena, Ronald Avellaneda. ¿Qué es lo último, Ronald? Buenas noches y adelante. Buenas noches, Malú. Lo último han sido los cuestionamientos, los duros cuestionamientos que ha hecho el ministro de la Defensa de Colombia, teniendo en cuenta que una vez se conoció o se hizo público este comunicado del grupo subversivo ELN, estos anuncios no se han materializado y por el contrario crece con el pasar de las horas y de los días la angustia para los familiares de los 3 colombianos y también de los extranjeros secuestrados por este grupo subversivo y que, según se ha anunciado, ya estarían en libertad. 24 horas después de que el ELN, a través de este comunicado, afirmara que había liberado a 5 de los 6 secuestrados en Orosí, sur de Bolívar, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que la entrega no se ha producido. Yo recomendaría que dejen de sacar comunicados y que liberen a las personas y liberen a todos los que tienen secuestrados. Esos son delitos de lesa humanidad, son delitos que además les van a causar afectación internacional. Aceptó que la Cruz Roja Internacional contactó al gobierno con ese propósito. Nosotros hemos tenido todo el tiempo la voluntad, el deseo de permitir, colaborar, hacer lo que sea necesario para que estas personas vuelvan a su casa. Como se recordará, en el sur de Bolívar fueron secuestrados los peruanos Javier Ochoa, José Manani, el canadiense Gernot Gover y los colombianos William Batista, Manuel Zabaleta y Alexis López. La familia de uno de los plagiados pidió la liberación. No, estamos esperando, a la expectativa de eso nada más. Nada en absoluto, sino el comunicado del ELN, no ha habido más. La presión militar para buscar la liberación de los secuestrados se mantiene en el sur de Bolívar. Las fuentes de información para poder tener datos precisos sobre cómo avanza este proceso se han cerrado. Incluso los familiares, hace contados minutos dialogamos con el familiar del ingeniero cartagenero William Batista, también secuestrado, y aseguraba que no puede dar declaraciones a la prensa y que al parecer todo esto es en aras de blindar este proceso y que, según ellos, esperan ya pronto una noticia positiva para que el retorno de estas personas se realice en las últimas horas, según se ha informado para ellos, pues para terminar con este calvario y bien para de una vez por todas culminar con este proceso. Pues Ronald, estaremos... La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de la senadora por el partido de la U, Piedad Zucardi, por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Vamos al Palacio de Justicia con nuestra periodista Rocío Franco y le preguntamos a Rocío qué detalles se conocen de esta determinación y qué se conoce además del paradero de la senadora. Rocío. María Lucía, pues Noticias Caracol conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene indicios de aparentes nexos de Piedad Zucardi con miembros de las autodefensas que la llevaron al Congreso de la República, y es por esto que la Corte Suprema ordena esta captura para que dé sus explicaciones. Esta orden de captura viene en momentos en que ella se encuentra fuera del país. Personas allegadas a ella han manifestado que vendría al país la próxima semana y que se sometería a la Corte Suprema de Justicia. Pero veamos quién es Piedad Zucardi y por qué está en la mira de la justicia. La senadora Piedad Zucardi es conocida como una baronesa política con amplia votación en Bolívar, pues ha sido reelegida en 3 ocasiones al Congreso, la más reciente por el partido de la U. Los problemas de Zucardi comenzaron en el 2011, cuando la Corte Suprema le abrió investigación preliminar por las declaraciones del paramilitar Manuel Antonio Castellanos, alias El Chino, con quien supuestamente habría hecho pactos para regresar al Congreso de la República.
Hoy, la Corte ordena su captura con fines de indagatoria para que explique si se reunió con los paramilitares del bloque Montes de María. La noticia de la orden de captura tomó a la senadora fuera del país. Otra de las capturas ordenadas por la Corte es la del representante a la Cámara por el Atlántico, Jaime Cervantes, quien se entregó hoy mismo ante el alto tribunal. Nosotros vamos primero a demostrar que somos inocentes y hacer las claridades pertinentes. Dijo que su proceso es un montaje. Creo 100% en la justicia, en la Honorable Corte Suprema de Justicia. De esta manera se elevan a 78 los congresistas capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la parapolítica. La Fiscalía General solicitó la exclusión del proceso de justicia y paz del ex jefe paramilitar del bloque Centauros, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. La petición fue presentada ante los magistrados de la Unidad de Justicia y Paz, que adelantan el juzgamiento de alias Don Mario y de otros 20 ex paramilitares por crímenes que cometieron cuando delinquían en el Meta. La Fiscalía pidió la exclusión de alias Don Mario del proceso de justicia y paz porque asegura que el ex jefe paramilitar está delinquiendo desde la cárcel. Y a esta hora se realiza en los juzgados de Palo Quemado la audiencia de definición de medida de aseguramiento en contra de la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guet, investigada por presunto intento de soborno a un testigo que declaró en su contra. Pablo Guevara, le preguntamos qué ha ocurrido en la audiencia. Buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal, María Lucía? Muy buenas noches. Pues lo primero que hay que decir es que esta audiencia se ha extendido por más de 9 horas y se realizó a puerta cerrada. Hasta este momento no se ha permitido el ingreso de los medios de comunicación. Durante la diligencia, Silvia Guete se ha declarado inocente de los cargos que le ha imputado la Fiscalía General de la Nación y ella ha solicitado que en caso de ser detenida, pues se le permita estar en detención domiciliaria porque ella asegura es madre cabeza de familia. Sobre la detención el pasado lunes del abogado Arcadio Martínez, quien fue detenido en la ciudad de Barranquilla con 250 millones de pesos según la Fiscalía, que iba a pagar a un emisario de un ex jefe paramilitar para que cambiara la versión en la que involucra a Silvia Guete en la supuesta participación en el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, pues ella ha dicho que no tiene relación con este abogado. En los próximos minutos, la juez 54 de control de garantías deberá tomar la decisión de si la envía a una cárcel o si la deja en la casa o en detención domiciliaria. Desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Pablo, gracias por su información. El cardenal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, dijo que a sus manos no ha llegado la carta del jefe de la delegación de paz de las FARC, Iván Márquez, en la que invitan a los obispos a hablar de guerra y de paz y aportar ideas para la mesa de diálogos. El prelado respondió así: la invitación de las FARC. Nosotros no tenemos ningún papel en la mesa de negociación en La Habana. Por lo tanto, es perfectamente claro para nosotros que no tenemos nada que ir a hacer a La Habana. La Iglesia Católica cumple su misión fundamentalmente aquí en Colombia y nosotros aquí respondemos por todo lo que significa el aclimatar la paz. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter en @NoticiasCaracol. 7 de la noche, 37 minutos. Alarmados se encuentran los habitantes de un barrio del occidente de Bogotá luego de ser víctimas de una pandilla de niños que se dedican a robar bicicletas en los conjuntos residenciales. Tuvimos acceso a los videos que ya están en poder de las autoridades y que muestran cómo operan estos menores. La cámara de seguridad graba el momento en que uno de los niños de aproximadamente 12 años, que usa una gorra y tiene en su mano un paraguas, ingresa al sótano de los parqueaderos de un conjunto residencial en el suroccidente de Bogotá. Enseguida aparece su compañero, otro menor de 14 años, montando bicicleta que, según los afectados, acababa de robar. El que va montado en la bicicleta le hace una señal indicándole que en ese sitio está la otra bicicleta que pretendían hurtar. La bicicleta estaba asegurada y no la pudieron sacar. Luego de varios minutos de hacer intentos, dice Guillermo Fernández, uno de los afectados, los dos deciden salir del sitio con una sola bicicleta. El más pequeño se tapa la cara con el paraguas cuando pasan al frente de la cámara. Esperan que el vigilante está atendiendo un vehículo, entregando la ficha respectiva y en ese momento salen, huyen. Fernández cuestionó el descuido de los padres de los menores. ¿Cómo será cuando ellos estén un poco más grandes, ¿no? Cuando tengan 16, 17 años? Es un tema preocupante. Por ser menores de 14 años, estos dos pequeños no pueden ser conducidos a ningún centro para infancia y adolescencia. Entonces, ¿quién responde por estos hurtos? Escuchemos lo que dice el comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, el coronel Oscar Pinzón.
Inmediatamente proceden a responder los papás de estos muchachos. ¿Y si los padres no tienen ese dinero? En este caso la ley es muy claramente que tendrán que buscarse obviamente la conciliación. Si no se llega a una conciliación y no tienen cómo responder en un momento la ley dice que tendrán que pagarlo con cárcel. Las víctimas no descartan que detrás de estos pequeños existe una banda de adultos que los esté explotando. Cuando quemaban un muñeco para despedir los carnavales en Sabana Larga, Atlántico, 3 personas, entre ellas una niña de 5 años, resultaron heridas. Según testigos, un desconocido lanzó un objeto al fuego, lo cual generó una explosión. El incendio se registró en la plaza de Sabana Larga, Atlántico, cuando varios habitantes quemaban un muñeco de tela para despedir los carnavales. Cuenta Ángel Oñate, quien se encontraba en el lugar, que un desconocido lanzó un objeto que originó la conflagración. Cuando es que el man de la moto pasa por encima de la candela, tira lo que es entre el muñeco y se devuelve. Cuando se devuelve pisa el muñeco y bota la candela, la llamará. 3 personas resultaron quemadas, entre ellas una niña de 5 años. Se quemó en el rostro y parte del bracito. Según testigos, las llamas que salieron de este lugar alcanzaron hasta 7 metros de distancia y que por eso quemaron a las personas que iban pasando por esta zona. Uno de los 3 heridos fue dado de alta, mientras que un joven de 20 años aún permanece internado en el hospital local y la niña de 5 años debió ser remitida a una clínica de Barranquilla. Está en un estado delicado. La niña hoy tiene quemaduras de 2º grado en el rostro, gran parte de su cara. Las autoridades iniciaron una investigación para capturar al responsable del hecho. 7:41, miles de ciudadanos inconformes por los cobros de valorización en Bogotá empiezan a ver una salida. Hoy el IBU recibió 3.000 recursos legales para que se revisen los cobros considerados excesivos por los contribuyentes. El Instituto de Desarrollo Urbano informó que una vez recibida la solicitud, los cobros quedan congelados. Habitantes de Engativá lograron congelar sus pagos mientras que el instituto revisa caso por caso para detectar posibles errores de liquidación. Que nos cobren obras que se vean, que se hagan en la zona de Engativá. La respuesta puede demorarse 1 año, pero el cobro queda congelado. La directora del IDU, María Fernanda Rojas, dijo que los problemas parten de la manera como los concejales aprobaron ese acuerdo. Lo ideal es que el consejo sea receptivo incluso para cambiar lo que él mismo definió en el 2005, pero para mejorarlo. Carlos Baena era concejal en esa época y se opuso al proyecto original. Decía valorización local, el acuerdo, que era por obras cercanas a la casa de la gente, pero el plan de obras que presentó el alcalde era un plan general. Nelly Patricia Mosquera votó a favor, pero hoy pide que sea modificado. Después de 7 años ha cambiado la ciudad, el acuerdo ha quedado obsoleto. Según la veedora distrital Adriana Córdoba, la ciudadanía tiene razón en estar dolida. Ya 2 valorizaciones. Los recursos de reconsideración se pueden entregar hasta el próximo 10 de marzo. La suspensión del cobro no implica perder la posibilidad de los descuentos. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Continúa la polémica en Santa Marta por la problemática ambiental relacionada con la exportación de carbón. Hace 2 años las autoridades se comprometieron en Noticias Caracol a superar graves problemas ambientales provocados por el transporte del mineral. Hoy comprobamos que todo está igual. Informe especial. En 2011, el sistema para exportar carbón desde Santa Marta incluía largos trenes, pesadas tractomulas, varios puertos y el fondeo permanente de barcazas y barcos frente a sus costas. La presencia del mineral en esa capital ya tenía muchas voces en contra. En aquel entonces, autoridades nacionales y municipales nos expresaron que varios aspectos de este complejo sistema de exportación se estaban revisando y que para bien de los habitantes de esta ciudad y de su turismo, muchas cosas mejorarían más temprano que tarde. Esto nos dijo el alcalde Juan Pablo Díaz Granados en mayo de ese año. Es que ya debemos dejar de lado esa práctica de exportación de la barcaza, que daños ha ocasionado cuando han habido hundimientos de las mismas. Y acerca de un único puerto carbonífero para la región y su fecha de entrega, esto expresó el director de infraestructura del Ministerio de Transporte, Juan Camilo Granados. Pero lo importante es que ahí están las obras, y si ustedes van a Santa Marta se pudieron dar cuenta de la inversión que se está haciendo en el nuevo puerto de carbón. Pero de ese panorama poco o nada ha cambiado. Aún no hay puerto unificado y las barcazas se siguen empleando.
Y hay más. El principal vecino de la Comuna 5 en Santa Marta es el anillo vial, que es por donde pasan todo el tiempo las tractomulas carboneras. Rafael Barros, residente de la zona, dice haber perdido toda esperanza para que este sistema de transporte, del que se quejan por el ruido y la contaminación, cambie. Sí, estamos cansados ya de protestar, de caminar por la carretera, de caminar al frente de la alcaldía, de caminar al frente de las empresas. ¿Por qué? Porque no nos paran bola, se ríen. Por su parte, habitantes de la playa Don Jaca, como Wilfrido Urieles, conviven con el constante paso del extenso tren carbonero frente a sus casas. Él cuestiona el papel de las autoridades. No hay una buena intención del gobierno para que se mejoren las actividades que se realizan a través de las empresas que transportan el carbón. Las quejas de la ciudadanía las pusimos a consideración del alcalde de la ciudad. Esto nos dijo. Avanzar en el ordenamiento de la zona costera, en el ordenamiento portuario, en el ordenamiento ambiental y aún en estudios que deriven en el ordenamiento pesquero. Por ahora, el sistema de embarque de la multinacional Drummond sigue suspendido mientras se investiga la denuncia sobre la caída del mineral a este mar, considerado, junto con su entorno, una de las joyas turísticas de Colombia. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. La reforma pensional tiene enfrentados a 2 ministros y al presidente del Congreso, mientras el presidente del Senado y el ministro de Hacienda sostienen que se le debe dar prioridad a la reforma a la salud. El ministro de Trabajo dice que está dispuesto a dar la pelea para que las pensiones hagan parte de la agenda central del Congreso. 3 pesos pesados de la política protagonizan un enfrentamiento. La razón, la reforma pensional. Todo comenzó con este comunicado del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Este es un año complejo para tramitar una reforma pensional, máxime cuando tenemos urgencia de reformar el sistema de salud. Luego dio su declaración. Tenemos 2 proyectos muy importantes, 2 proyectos trascendentales, pero tenemos que obviamente buscar los consensos. Prioritaria o no, para el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, la reforma pensional es inaplazable y propone por eso que se estudien las iniciativas de manera simultánea. Que el Congreso no tiene una sola neurona, ¿cierto? El Congreso y los congresistas tienen el mismo número de neuronas y a veces más que el resto de los colombianos. Por lo tanto, pueden estudiar y tramitar varios temas y varias leyes al tiempo. El presidente del Congreso, Roy Barreras, terció en la pelea. Dice que la reforma pensional es inoportuna y confusa. Nosotros tenemos una prioridad en el Congreso y es la reforma a la salud. Por ahora los colombianos estarán pendientes de este pulso político que definirá la suerte de las pensiones y la salud en el país. Un grupo de mujeres es ejemplo en Quindío. Organizadas en una asociación, se le midieron al reto de cultivar un café especial que destacara el valor de la mujer. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol, Iván Colombia más cerca. En el sur del Quindío, en al menos 10 terrenos de origen volcánico del municipio de Córdoba, se cultiva bajo sombra un café muy especial. Un producto de altísima calidad en la taza, con un sabor suave, un aroma alto. Es el café mujer, llamado así porque es cultivado solo por mujeres. Es porque estamos convencidas de que el café, aunque es género masculino, su interior lleva mucho de femenino. Lo mejor que haya en este cafetal. Y una de esas mujeres es Marlene Castaño, quien lleva en su sangre el buen aroma del café. Estamos enamoradas del campo, enamoradas del proceso, enamoradas del cultivo y muy orgullosas de nuestra taza. Esta caficultora de 63 años sembró la semilla de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba y gracias a su emprendimiento y a que le pone el alma a su labor diaria, fue galardonada con el Premio Mujer con Fenalco Quindío 2012. Niñas, este café que vamos a coger en el día de hoy ya está vendido. Tenemos un pedido de 500 libras. Comenzar a exportar este año su propia marca de café es uno de los objetivos que se ha trazado la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba Quindío. Y la esencia es eso, es lo que somos, mujeres decididas, mujeres que nos adaptamos a las circunstancias difíciles que nos plantea la caficultura de hoy y de todos los tiempos. En el Café Rosa de los Vientos, situado a un costado de la Plaza del Pueblo, se respira el aroma de mujer, un negocio asociativo que es ejemplo empresarial. Aquí va el código.
Les tengo el árbol genealógico más singular de Colombia. Sus protagonistas hoy son Santiago Pastrana y Sabina Nichols Ospina. Nuestros personajes se casan el sábado y aquí está la tarjeta de invitación. Ahora sí les cuento lo del árbol genealógico. Ambos pertenecen a familias presidenciales. Por un lado está Santiago, hijo del expresidente Andrés Pastrana y nieto del también expresidente Misael Pastrana Borrero. Y Sabina es bisnieta del expresidente Mariano Ospina Pérez y línea directa de los expresidentes Pedro Nel Ospina y Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador. Si Santiago y Sabina, los contrayentes, tienen hijos, los bebés tendrán 5 expresidentes en su historia familiar. Todo indica que es un récord. Y sigo con la fiesta. La ceremonia religiosa se realizará en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena, y la recepción será en el Baluarte de San Ignacio. Les adelanto nombres de algunos de los invitados. Tony Blair, ex primer ministro británico, su esposa y su hija. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary. Los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Leticia. El rey de España y su esposa, Doña Sofía. Y adivinen quiénes más están en la lista. Pues nada menos y nada más que el expresidente Uribe y el presidente Santos. A los dos les enviaron esta invitación. El presidente Santos ya confirmó y el presidente Uribe todavía no, pero podría ir. Al presidente Juan Manuel Santos lo pillamos con el rodillo en la mano. Aquí está, pintando flores en las fachadas de estas casas en Usme, que hacen parte del programa La Casa Pintada del artista Vicky Fadul y que apoya el programa Zonas Libres de Pobreza Extrema. Y se está cargando el último código. Esta tarde fue lanzada oficialmente la 6ª carrera de los héroes 10K. Con el evento, la Corporación Matamoros recogerá recursos para ayudar a las familias de los soldados heridos en combate. Gladys San Miguel, directora de la corporación, dijo que este año aspiran a superar los 20.000 participantes que correrán 10 kilómetros. Inscripciones abiertas. Y el recomendado de código, la versión número 27 del Festival Nacional de la Música Colombiana, y su lanzamiento será en el Teatro Julio Mario Santo Domingo el próximo 21 de febrero. El festival viene acompañado de esta recopilación musical de todos los duetos ganadores. Hasta aquí el Código Caracol. Malu, gracias. Estas fueron las noticias. A las 11:30 de la noche los esperamos con más información.